conferencia y agradecer al doctor Vicent Guillem, que ha hecho un gran esfuerzo para venir aquí, además con el calor de hoy. Es un honor para Slow Food Terres de Lleida pues tener aquí al doctor Vicent Guillem, doctor en Ciencias Químicas por la Universitat de València, y trabaja en el Servicio de Hematología y Oncología del Hospital Clínic Universitari de València. Él investiga la predisposición genética al cáncer en concreto y también pues es mucho investigador en el origen emocional de la enfermedad, que es el tema que hoy nos ocupa, un tema interesante y que nos da otra visión, otra dimensión en cuanto al origen y al análisis de las enfermedades. Entonces ya, como hace un poquito que esperamos, ya sin más demora, pues le cedo la palabra y espero que nos guste. Primero agradecer pues a los organizadores de la FIRA pues la invitación y a todos vosotros pues por estar aquí y haber esperado pacientemente pues todo este tiempo, ¿no? Perdonad, venimos de lejos y nos ha costado un poco llegar, pero espero que la charla os resulte lo suficientemente interesante. Se titula El origen emocional de la enfermedad, porque desde mi punto de vista muchas enfermedades físicas, y esto incluiría enfermedades como el cáncer, tienen que ver con la existencia de conflictos emocionales, y vamos a intentar un poco en la primera parte de la charla pues explicar cómo un conflicto emocional se puede convertir en una enfermedad física. Y en la segunda parte de la charla os quiero hablar del significado espiritual de la enfermedad, porque para mí la enfermedad no se puede entender completamente si no es viéndola desde el punto de vista espiritual. Esto me va a servir un poco para hablaros de un libro que he escrito que se llama Las leyes espirituales, y espero pues que a partir de hoy, pues si no lo conocéis, os surja la curiosidad. Para empezar un poquito la charla en esta primera parte, pues querría hablar un poquito de cómo ve el cáncer la medicina convencional. Tenía un vídeo aquí, pero no sé si se va a llegar a ver, porque cuál es incompatible con... Bueno, lo explicaré de palabra un poquito. El cáncer es un crecimiento de células descontrolado, es decir, si pudiéramos verlo a través del microscopio, aquí sí que llegamos a ver ahí abajo unas células de color azul que están creciendo por encima de lo normal. Esto sería el cáncer, un crecimiento descontrolado de células. ¿Por qué ocurre eso? Pues la medicina lo atribuye a la presencia de alteraciones genéticas. Podemos decir que los genes son como los planos que le dicen a la célula cómo tiene que funcionar, y si esos planos se alteran puede ocurrir o que la célula se muera o que pierda el control sobre su división. Se sabe que hay agentes químicos y físicos que producen estas alteraciones, por ejemplo la radiación nuclear, y algunos agentes químicos, por ejemplo, que están presentes en el humo del tabaco, pero en muchos casos no se ha encontrado ningún tipo de exposición física o química que justifique la presencia de esas alteraciones genéticas. ¿Cómo trata la medicina convencional el cáncer? Pues básicamente intenta destruir esas células en división, y para ello utiliza tratamientos que también atacan al ADN. El problema de esos tratamientos es que no distinguen entre las células tumorales y las células sanas, afectan a todas, y eso hace que los efectos secundarios de esos tratamientos pues sean también muy severos, por todos conocidos, no hace falta que me extienda mucho. Sin embargo, pues la mayoría de personas se someten a esos tratamientos pues con el convencimiento de que es el mal necesario por el que hay que pasar pues para poder curarse. Sin embargo, yo en algún momento me pregunté si esto realmente era así, si existía un beneficio terapéutico suficientemente importante como para justificar pues someterse a esos tratamientos tan duros. Y para contestar a esa pregunta quiero mostrar una gráfica que representa la evolución de la mortalidad por cáncer. Estos datos son datos de España, y en el año 91 casi 80.000 personas murieron de cáncer. Es la gráfica que veis en azul clarito. Y si se hubiera mantenido la tasa de mortalidad, teniendo en cuenta que hay un incremento en la población, pues para el año 2000 se preveía que un poco más de 80.000 personas murieran de cáncer, que es la gráfica que veis en azul oscuro. Sin embargo, el dato real del año 2000 es este que veis en color rojo. Ese año más de 90.000 personas murieron de cáncer. De hecho, la tendencia
respecto a la mortalidad por cáncer no está disminuyendo. Es decir, la mortalidad por cáncer más o menos se está manteniendo con ciertos altibajos. Hay un artículo en una revista que se llama Annals of Oncology, que ha repasado la evolución de la mortalidad por cáncer en toda Europa, y excepto algunos países como Alemania, la mayoría de países o se mantiene igual o incluso se incrementa. Entonces realmente uno se plantea hasta qué punto están siendo efectivos esos tratamientos, si hay tantos avances científicos, tantos descubrimientos nuevos en el cáncer, ¿por qué eso no repercute en una disminución de la mortalidad por cáncer? Es lo que uno se puede preguntar. De hecho, este tema de hasta qué punto están siendo de efectivos los tratamientos no es algo que me pregunte yo solo, hay mucha gente que se lo plantea, y a nivel científico gente pues muy relevante, mucho más de lo que lo pueda ser yo. Por ejemplo, el doctor Tim Hunt, bioquímico y premio Nobel de Medicina en el año 2001. A él le preguntan sobre su opinión sobre los tratamientos del cáncer y él contesta: salvo excepciones, los tratamientos farmacológicos contra el cáncer no tienen mucho éxito. La quimioterapia no es muy efectiva en general. No se centra en las células cancerígenas, sino que afecta a todas. Se te cae el pelo y te sientes enfermo. La quimioterapia es una terapia poco racional. Y además añade: algo falta en la investigación de la enfermedad. ¿Pero qué? Quizá no estemos dando los pasos correctos. Creo que ese algo que falta es investigar cómo influye la parte emocional del ser humano en la salud y por tanto también en la enfermedad. Por eso ahora vamos a empezar a hablar de eso, sobre todo empezando por el trabajo de un doctor alemán, el doctor Hammer, que para mí es uno de los pioneros en esa investigación, y sus descubrimientos, pues la verdad es que respecto a la relación entre las emociones y las enfermedades, tienen mucho que ver con su historia personal. Él trabajaba como jefe del servicio de medicina interna del Hospital Universitario Oncológico de Múnich, es decir, un hospital dedicado al tratamiento del cáncer, hasta que un hecho trágico cambia su vida. Y ese hecho trágico, como veremos, tiene mucho que ver con los descubrimientos que él hará después. Ese hecho trágico tiene que ver con lo que le pasa a su hijo, Dirk Hammer, que es este chico que veis aquí. Dirk Hammer, pasando unas vacaciones en Italia, recibe un disparo en la cabeza y a consecuencia de ese disparo queda en coma. Os preguntaréis qué tiene que ver esto con el tema que estamos tratando hoy. Pues tiene que ver porque después de este hecho tan trágico, el doctor Hammer y su mujer desarrollan un cáncer, él de testículo y su mujer de mama. Es decir, simultáneamente, los dos padres, después de este hecho tan trágico, desarrollan un cáncer. La mujer acabará falleciendo, el hijo, tras varios meses en coma, también fallece, y en ese estado de cosas, el doctor Hammer afirma haber tenido una especie de sueño muy vívido, donde él dice que contacta con su hijo, convenciéndose de que éste sigue viviendo en otro plano de la existencia. A partir de ese momento, el doctor Hammer se recupera espontáneamente de su cáncer e inicia una nueva investigación basándose en la hipótesis de que tanto su cáncer como el de su mujer estuvieron relacionados con el brutal conflicto emocional que vivieron con la pérdida de su hijo. Él se pregunta: ¿no puede estar ocurriendo que en el caso de otras personas con cáncer pueda haber algún tipo de conflicto, de trauma emocional muy duro, semejante a como me pasó a mí y a mi mujer? Como está en una buena posición en su hospital, se dedica a entrevistar a pacientes con cáncer, preguntándoles sobre su vida emocional. Además les hace una serie de pruebas médicas, biológicas, que él considera oportunas, y tras una investigación que dura muchos años, donde él analiza cientos de miles de casos, pues llega a una serie de conclusiones que yo os voy a intentar resumir a partir de ahora. Una de las primeras conclusiones, que inicialmente enuncia como la primera ley de hierro, dice que todo cáncer se inicia con un choque conflictual psicológico grave desde el punto de vista de la persona que lo sufre, que te pilla por sorpresa y que vives en soledad. Luego él cambiará esta definición para hacerla más global y dirá que no solo el cáncer, sino muchas otras enfermedades son un programa biológico de la naturaleza que se activa cuando se produce una situación de emergencia orgánica, una situación que pone en riesgo la vida. Es decir, es una respuesta, digamos, de defensa
del cuerpo cuando el cuerpo observa que se ha producido algún tipo de carencia que es grave para la continuidad de la vida. Luego pondré un ejemplo para explicar lo que quiero decir. Vamos a seguir hablando un poquito de otros descubrimientos que el doctor Hammer hizo, y otro de ellos es que él se da cuenta que cuando se produce un conflicto psicológico, ese conflicto produce una alteración a nivel cerebral, y esta alteración es una alteración eléctrica, electromagnética, que es posible detectarla a través de un escáner cerebral, de un TAC. Aquí veis la imagen del TAC de un paciente, y la alteración es una alteración, como digo, es eléctrica y tiene forma de círculos concéntricos. No sé si llegáis a observar aquí, este sería el centro de la diana, y aquí los círculos concéntricos. Tal vez en otra imagen de otro paciente se observe mejor. Aquí tenemos el centro de esa diana y los círculos concéntricos, en este caso abarcando casi toda el área cerebral. El doctor Hammer dice que dependiendo de la intensidad del conflicto emocional, lo será la intensidad de esta alteración y también la gravedad de la enfermedad. Es decir, conflictos emocionales más intensos producen alteraciones a nivel eléctrico más extensas y enfermedades más graves. Además, el doctor Hammer descubre que el lugar donde aparece esa alteración en el cerebro no es al azar, sino que existe una correspondencia entre tipo de conflicto emocional, lugar en el cerebro donde impacta ese conflicto y órgano que luego va a desarrollar la enfermedad. De manera que él tiene una especie de mapas cerebrales donde sitúa cada conflicto en qué parte del cerebro afectará y qué órgano está relacionado con esa parte del cerebro. Un ejemplo de esa correspondencia entre el tipo de conflicto emocional, lugar donde impacta en el cerebro y órgano que luego desarrolla la enfermedad, vamos a ponerlo utilizando como ejemplo el cáncer de mama glandular, el que afecta a la glándula mamaria. A nivel emocional tendríamos un conflicto de preocupación o pelea en el hogar. A nivel cerebral, la alteración se produciría en el cerebelo, que es ese órgano que veis coloreado de color rosa. Si hiciéramos una sección del cerebelo de esta manera y lo mostráramos así, veríamos la imagen de aquí abajo, en amarillo y naranja, y ahí tenéis marcados los dos lugares donde aparecería la alteración eléctrica, que se llama foco de Hammer, cuando hay un conflicto de esa naturaleza. Si aparece en el lado izquierdo del cerebelo, la mama afectada es la derecha, y viceversa. ¿Por qué el lado contrario? Pues porque los hemisferios cerebrales están conectados con el lado contrario del cuerpo. Por eso cuando una persona tiene una hemorragia cerebral, por ejemplo, que afecta al hemisferio derecho, es el lado izquierdo el que se queda paralizado. Pues esa correspondencia entre hemisferios cerebrales y lados contrarios del cuerpo también se pone de manifiesto en estos casos. Para el doctor Hammer no solo el cáncer, sino muchas otras enfermedades, que pueden ser enfermedades que cursan como una destrucción del tejido, por ejemplo las úlceras, o enfermedades donde se produce una pérdida de la función de un determinado órgano o músculo, pues todas siguen el mismo esquema de evolución. Cuando una persona no tiene un conflicto emocional fuerte, existe una alternancia entre el sueño y la vigilia, es decir, la persona duerme más o menos bien. Si la persona inicia un conflicto emocional y este conflicto es altamente traumático y te pilla por sorpresa, suele ocurrir que comienza una etapa de insomnio, es decir, el conflicto te impide conciliar el sueño, te afecta tanto que no te deja dormir. Y esto es lo que realmente hace que el problema que estaba en el plano psicológico empiece a ser también un problema físico. El hecho de que tú impidas el descanso de tu cuerpo. Es decir, aquí es donde el cuerpo dice, aquí pasa algo raro, porque está en permanente vigilia y esto es como una situación que para el cuerpo es algo anormal. Luego pondré un poquito algún ejemplo de la importancia que tiene el sueño en el tema de la salud, con descubrimientos que se han hecho más recientemente. Vamos a seguir un poco describiendo lo que pasaría a partir de ese momento, cuando se inicia el conflicto emocional y si este dura X tiempo y se pierde el sueño, es cuando se inicia la etapa que el doctor Hammer llama de conflicto activo. Aquí ya van a empezar a aparecer una serie de alteraciones a nivel físico. Si esa persona fuera capaz de resolver el conflicto emocional, que a veces no ocurre,
se iniciaría una segunda etapa que él llama fase de curación. En la fase de curación, lo que va a ocurrir es que el cuerpo, una vez la persona ha resuelto el conflicto, va a intentar volver a la normalidad. Pero esa vuelta a la normalidad no ocurre de la noche a la mañana, tiene un proceso, que suele ser un proceso inflamatorio. Cuando hay, igual que cuando se produce una torcedura de una articulación, o cuando nos quemamos, nos hacemos una quemadura, esa parte del cuerpo se inflama para poder regenerarla, aquí ocurre lo mismo. Los tejidos, los órganos que habían sido afectados cuando el conflicto estaba activo, en la fase de solución del conflicto se inflaman porque es necesario para su regeneración. Y algunas veces, algunas enfermedades se detectan en esta etapa, porque al ser una fase inflamatoria suele, por ejemplo, provocar dolor o pues crecimiento, abultamiento de algunas partes del cuerpo. La fase de curación también se caracteriza por una gran necesidad de dormir. Es decir, la persona, una vez ha resuelto el conflicto, digamos que su conciencia se queda tranquila y todo ese sueño acumulado que no ha podido dormir antes aparece de repente. En realidad es algo bueno porque el dormir en esta etapa le va a ayudar al cuerpo a centrarse en la regeneración de los tejidos, de los órganos que estaban afectados cuando el conflicto estaba activo. Y aquí es donde quiero hacer el pequeño inciso, donde quiero hablaros de los descubrimientos recientes. Aquí tenía un vídeo, pero que tampoco lo podremos ver. El tema del ciclo circadiano. El ciclo circadiano es el ciclo que regula el sueño y la vigilia. Y normalmente esto está controlado por la luz solar. Es decir, cuando hay luz solar, la luz solar incide a través del ojo, llega a través del nervio óptico, llega a una parte del cerebro que se llama núcleo supraquiasmático. Y desde este lugar es como si fuera la central que le dice al cuerpo, cuando ya hay luz solar, que se tiene que despertar. Es decir, se produce una señalización desde ese lugar a todas las partes del cuerpo, y esto hace que las células entren en estado de actividad, de vigilia. Cuando esa luz solar desaparece, esa estimulación también se apaga y desde ese lugar del cerebro se le da la señal a las células de que entren en reposo. Pues se ha descubierto que en las personas que tienen cáncer o las personas que tienen conflictos que tienen que ver con enfermedades mentales, esta regulación está rota a favor de la activación permanente. Esto a nivel genético también implica unos cambios. Es decir, hay genes que se activan cuando las células están en estado activo y genes que se activan cuando las células están en estado de reposo. Es decir, que las células también duermen. Y ese ciclo de reposo y de actividad de las células está regulado a nivel genético. Pues los descubrimientos recientes indican, como digo, que la actividad, la expresión de estos genes regulados por el sueño está alterada en las personas que tienen trastornos metabólicos como la diabetes, que tienen cáncer o que tienen incluso enfermedades de tipo psiquiátrico. Estos descubrimientos tienen mucho que ver con el trabajo de este doctor, el doctor Achilles Reddy de la Universidad de Cambridge. Él tiene un artículo que se denomina relojes biológicos sanos, cuerpo sano, mente sana. Es decir, que ya se empieza a reconocer desde el ámbito científico que el tema emocional, en este caso aquí habla de la mente, creo que a veces los problemas son de tipo sentimental, no solo mental, está reconociendo que la parte emocional, la parte psicológica del ser humano influye en la salud. Y hecho este inciso, seguimos un poquito hablando de lo que ha descubierto el Dr. Hammer. Como he dicho antes, el Dr. Hammer ya se dio cuenta que el no dormir es el punto que hace que un problema emocional se transforme también en un problema físico, y 20 o 30 años después los descubrimientos a nivel genético, como los del Dr. Achilles Reddy, le están dando la razón.
Es decir, se está descubriendo a nivel biológico que esta pérdida del sueño tiene unas consecuencias a nivel celular y a nivel genético. Como digo, esto era un pequeño inciso, y ahora vamos a hablar del significado biológico del cáncer. Al principio he comentado que para el Dr. Hammer el cáncer o la enfermedad en general es una respuesta biológica ante una situación de emergencia orgánica. Y esta situación de emergencia orgánica a veces viene por temas físicos, pero a veces también puede venir por conflictos emocionales. Y vamos a poner como ejemplo, para entender lo que quiero decir, el cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón para el Dr. Hammer es un intento de obtener una mayor cantidad de oxígeno porque el cuerpo ha detectado que con la cantidad que le llega le es insuficiente para continuar con la vida. ¿Por qué puede haber una falta de oxígeno? Puede haber una causa física, por ejemplo, el fumador de toda la vida llega un momento en que sus pulmones están tan dañados que no es capaz de captar el oxígeno suficiente para continuar con la vida. El cuerpo detecta esa falta de oxígeno, se envía una señal al cerebro y el cerebro responde diciéndole a los alvéolos que se pongan a crecer. Se forman tumores en los pulmones. Pero esos tumores para el Dr. Hammer sí que tienen una función. Son como una especie de pulmón de emergencia destinado a captar el oxígeno que esa persona por la vía normal ya no puede captar. Pero también puede haber una causa emocional que active ese mismo programa. La causa emocional sería un conflicto de miedo, ansiedad o angustia intensos. Cuando una persona está viviendo un conflicto de esa naturaleza, se puede producir una falta de oxígeno. Y si es una falta de oxígeno importante y que se prolonga con el tiempo, puede ocurrir que el cuerpo active sus sistemas de alarma y responda de la misma manera que cuando la falta de oxígeno era por una causa física. Es decir, le dice a los alvéolos que empiecen a crecer. Es decir, que el cuerpo no sabe si el problema viene por un problema emocional o por un problema físico, pero como la consecuencia de los dos es la misma, que falta oxígeno, pues el cuerpo intenta solventar ese problema para continuar con sus funciones biológicas. Pues de esta manera el Dr. Hammer intenta explicar cada una de las enfermedades viendo el significado biológico que tiene. Si os resulta difícil entender cómo un conflicto emocional puede provocar una falta de oxígeno, solo tenéis que pensar en lo que le ocurre a una persona que tiene un ataque de ansiedad. La persona que tiene un ataque de ansiedad, lo que le ocurre es que sus bronquios se contraen y llega un momento en que no puede respirar. La falta de oxígeno en el cerebro hace que se desmaye. Al desmayarse se relaja los bronquios y vuelve a respirar con normalidad. Pues esta situación donde se ve claramente el inicio de tipo emocional y la consecuencia a nivel físico, que la persona se desmaya por falta de oxígeno, ponerlo en una situación más a largo plazo donde la falta de oxígeno no sea tan aguda, pues entender que el cuerpo ante esa falta de oxígeno intente responder de alguna manera, y esto es activando algún mecanismo para intentar captar más. Uno podría reflexionar hasta el punto que estamos tocando ahora, que en realidad si preguntamos a cada persona, pues todo el mundo te va a decir que tiene un montón de conflictos emocionales, pero no todo el mundo está enfermo de una enfermedad física. ¿Qué es lo que hace que unas personas sí y otras no? Pues aquí es donde entraría la personalidad susceptible a la enfermedad. Serían una serie de características a nivel psicológico que hacen que determinadas personas, cuando aparece algún tipo de conflicto emocional en su vida, también tengan un riesgo mayor de que ese conflicto se transforme en una enfermedad física. Vamos a repasar algunas de esas características. Por ejemplo, la tendencia de muchos años, que puede arrancar en la infancia, a reprimir emociones tóxicas de cólera, resentimiento y hostilidad. La persona susceptible a la enfermedad interioriza tales emociones y tiene gran dificultad en expresarlas. Además, suelen ser personas que se sienten poco queridas en la vida. Es decir, suele haber un historial de carencia afectiva que puede arrancar en la infancia también, porque no se han sentido queridos por uno o por ambos padres, y eso hace que sean personas muy vulnerables a nivel emocional, que cuando aparece alguna situación complicada en su vida les cuesta mucho resolverla. Es decir, son personas que tienen incapacidad a la hora de resolver problemas emocionales. También suelen ser personas que les cuesta mucho expresar el dolor interno y
que suelen tener mucho miedo, se asustan profundamente de los acontecimientos negativos. Al final de la charla hablaré con más profundidad del miedo, porque para mí es una gran causa de sufrimiento y por ello también de enfermedad. Y ahora vamos a hacer un repaso de las relaciones entre conflictos emocionales y enfermedades según el Dr. Hammer. Y vamos a empezar hablando del cáncer de mama, una enfermedad pues lamentablemente pues tan común y que genera tanto sufrimiento en la mujer. Él distingue dos tipos de cáncer de mama con dos conflictos emocionales diferentes. Uno sería el cáncer de mama glandular y otro sería el cáncer de mama intraductal. El cáncer de mama intraductal es el que afecta a los conductos galactóforos, que son los conductos por donde pasa la leche. En el primer caso, el cáncer de mama glandular, ya hemos dicho antes que se trataba de un conflicto relacionado con una preocupación o pelea en el hogar. Cuando el conflicto está activo, se produce un crecimiento de la glándula mamaria y si ese conflicto se resuelve, la glándula vuelve a su tamaño normal. Este no es el cáncer más común, sería el 20% de los casos de cáncer de mama. El más común es el cáncer de mama que afecta a los conductos galactóforos, que suele llamar cáncer de mama ductal, ductal infiltrante, in situ, según la situación. En este caso estamos hablando a nivel emocional de un conflicto de separación o pérdida de un ser querido. Puede ser la muerte de ese ser querido, como le pasó por ejemplo a la madre de Dirk Hammer cuando muere el hijo, o puede ser una separación que no implique la muerte, por ejemplo una separación de pareja. Cuando el conflicto está activo, lo que se produce en los conductos galactóforos es una muerte del tejido, es decir, el tejido se ulcera, se necrosa, se muere. Y cuando se resuelve el conflicto emocional, comienza la regeneración de ese tejido. Pero esa regeneración implica un crecimiento celular, implica también una inflamación en ese lugar y que las defensas del cuerpo pues acudan a ese lugar para ayudar a esa regeneración. Y como los ganglios linfáticos son los cuarteles de las defensas en el cuerpo, los ganglios más cercanos se inflaman para responder a esa necesidad de actividad. Como los ganglios más cercanos son los de la axila, pues se inflaman los ganglios de la axila. Es decir, que para el Dr. Hammer el crecimiento en el cáncer de mama intraductal es un crecimiento de regeneración y el crecimiento que se produce en los ganglios lo interpreta como que de ahí están partiendo las defensas que van a ayudar a esa regeneración. Sin embargo, sabéis que la medicina convencional interpreta esto de una manera muy diferente. Cuando observa un crecimiento en la zona de la mama, puesto que no entiende de dónde viene ni por qué, pues considera que es un crecimiento maligno y si observa que los ganglios crecen, considera que lo que está pasando es que el cáncer se está extendiendo de la mama al ganglio y por eso suele pues quitar el tejido de la mama, los ganglios de las axilas y luego da quimio, radioterapia, o antes da quimio, radioterapia y luego hace la... Al Dr. Hammer lo que más le preocupa del cáncer de mama no es lo que ocurre en la mama ni en el tejido circundante, sino lo que ocurre a nivel del cerebro. Porque cuando se produce un conflicto emocional intenso o prolongado, o las dos cosas, ese lugar que se veía alterado, cuando se está en fase de solución, se inflama, porque para regenerar esa parte del cerebro también es necesaria una inflamación. El problema de una inflamación en el cerebro es que el cerebro no puede crecer dentro del cráneo, está contenido en el cráneo y no podría crecer como lo podría hacer una inflamación en una articulación. Y esta imposibilidad de crecer cuando lo necesita genera en ese lugar una gran tensión. Y esa tensión puede provocar una ruptura de los vasos sanguíneos. Y esto provocar una hemorragia cerebral. Afortunadamente hay fármacos para controlar esa inflamación en el cerebro, que son los corticoides. Pero para saber para utilizar los corticoides hace falta saber que algunas enfermedades, si son conflictos intensos o prolongados, pueden tener esa afectación cerebral, esa inflamación, y que eso necesita un control médico. No solo el cáncer, sino otras enfermedades, como las enfermedades cardiovasculares, también pueden estar causadas por conflictos emocionales. Aquí él habla de conflictos de territorio. Para él un conflicto de territorio es una pérdida de algo que uno considera de su propiedad. Puede ser la pérdida de la casa, la pérdida del trabajo, incluso una pérdida personal si uno consideraba a esa persona de su propiedad.
Él dice que cuando el conflicto está en fase activa y ha sido intenso y prolongado, se puede producir una angina de pecho, y si el conflicto se resuelve, en la fase de solución se produciría el infarto de miocardio. Y él dice que esto ocurre porque la inflamación en el cerebro, cuando se produce un conflicto de esa naturaleza, afecta a un lugar que está muy cercano al centro cerebral que controla el ritmo cardíaco, y al inflamarse esa zona se comprime el centro cardíaco y eso produce la parada del corazón. No solo el Dr. Hammer, sino otros investigadores están demostrando esa vinculación entre el tema emocional y la salud. En el caso de las enfermedades cardiovasculares, quiero citar el trabajo del Dr. Ilan Whitstein, que trabaja en el Hospital Johns Hopkins en Estados Unidos, que ha demostrado que una enfermedad muy parecida al infarto de miocardio, que se llama síndrome del corazón roto, está causada por haber padecido un estrés emocional muy fuerte e intenso, inesperado, anterior. Él ha conseguido pues que ese trabajo se reconozca a nivel internacional, a nivel científico, porque ha sido publicado en la revista número 1 en investigación, que es New England Journal of Medicine. Es un trabajo del año 2005. Otras enfermedades, en este caso las enfermedades del aparato respiratorio, el Dr. Hammer las asocia a conflictos de falta de aire. Un conflicto de falta de aire sería un conflicto que tiene que ver con emociones de miedo, ansiedad o angustia. No tiene por qué ser solo el cáncer. Otras enfermedades, por ejemplo el asma, están muy relacionadas con este tipo de conflictos. De hecho, otros investigadores han demostrado esa vinculación entre el asma y la enfermedad física. Quiero citar el trabajo del Dr. Richard Davidson de la Universidad de Wisconsin, que ha encontrado o ha demostrado esa vinculación entre el asma y las emociones, en este caso emociones de miedo. Y además él ha encontrado también la etapa intermedia, que es la afectación cerebral. Estas imágenes del cerebro están sacadas de un artículo suyo. Veis que hay como unas cruces verdes que están marcando en el centro una parte del cerebro que está coloreada de amarillo y rojo. Esos son los dos lugares del cerebro que el Dr. Davidson ha encontrado que se activan cuando se producen los síntomas del asma previa a una estimulación del miedo en esos pacientes. Estos pacientes asmáticos se le hacían pasar una serie de imágenes que les despertaban el miedo, y esto provocaba la exacerbación de los síntomas del asma. Además tenían una monitorización de lo que ocurría a nivel cerebral y pudieron encontrar que esos dos lugares se activaban cuando se producían los síntomas del asma. Es un trabajo también del año 2005, publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Science en Estados Unidos. Es una revista también a nivel internacional muy importante. Otros conflictos, en este caso, las enfermedades del aparato digestivo pueden estar provocadas por conflictos que el Dr. Hammer llama indigestos. Un conflicto indigesto sería una circunstancia, una prueba de la vida que uno no encaja, le cuesta de asimilar, es decir, no la digiere a nivel emocional. Aquí habría pues enfermedades del aparato digestivo en todas las zonas, no solo cáncer, también enfermedades que cursan como destrucción de los tejidos, como las úlceras, también podrían estar causadas por conflictos. De hecho, es bastante conocido el tema de que las úlceras se producen por estrés, ¿no? Eso es algo que, digamos, en la cultura general se conoce. Lo que hace el Dr. Hammer es definir qué tipo de estrés, porque estrés hay de muchos tipos. Él define que se trata de un estrés provocado por un conflicto indigesto, algo que tú no asimilas, no digieres. Los conflictos que tienen que ver con la sexualidad y la reproducción serían los que producirían las enfermedades de los órganos sexuales. Por ejemplo, los conflictos en la relación de pareja que tienen una connotación sexual suelen provocar enfermedades en los órganos sexuales. Por ejemplo, imaginemos una mujer que ha descubierto que su marido le es infiel repentinamente. Esto le provoca un conflicto de desvalorización como mujer con la connotación sexual, y entonces aquí lo que ocurre es que el cuerpo intenta responder a esa carencia
aumentando la producción de hormona sexual femenina. Estamos hablando que los conflictos que tienen que ver con la sexualidad y la reproducción son los que producen las enfermedades en los órganos sexuales. Los conflictos que producen la pérdida de la autoestima serían los que producirían las enfermedades en los huesos y en la médula ósea. Y como la médula ósea es donde se produce la sangre, pues las enfermedades de la sangre también suelen ser enfermedades relacionadas con conflictos donde se produce una pérdida de la autoestima. Esto es un pequeño repaso, aquí podríamos estar 5 horas hablando de esas relaciones. Por cuestiones de tiempo pues hemos hecho solo unas pinceladas. Ahora querría hablar un poquito de cómo trata la enfermedad la medicina del Dr. Hammer, puesto que muchas enfermedades pueden estar causadas por conflictos emocionales. En esos casos el tratamiento de esa enfermedad requeriría una terapia emocional que iría orientada a la identificación del conflicto emocional y a su resolución, porque si esto ocurre, el cuerpo espontáneamente tenderá a la restauración de la normalidad. Al mismo tiempo, uno puede intentar ayudar a su cuerpo a que esa vuelta a la normalidad se produzca de la manera más rápida y evitando pues los síntomas más peligrosos. ¿A qué puede recurrir? Pues esto ya va a depender cada persona, pues lo que le resulte más afín. Puede recurrir pues a remedios más de tipo farmacológico, por ejemplo el control con los corticoides. Puede recurrir a los remedios de la homeopatía, la medicina naturista. Puede utilizar también el Renoven, que es un estimulador del sistema inmunitario, o puede utilizar los remedios que le ofrece la medicina energética, como puede ser el Reiki. Pero siempre sin perder de vista que si la enfermedad viene de origen emocional, es necesario resolver el conflicto emocional, porque solo una terapia física, energética, no va a ser suficiente. Esta sería una terapia, digamos, complementaria, que al mismo tiempo que resuelves el conflicto, pues intentas ayudar a tu cuerpo a volver a la normalidad. Lo digo porque a veces uno de todo esto se queda solo con los nombres de los productos, pero no se queda con la parte emocional, que para mí es la más importante. Sin embargo, a pesar de que muchas personas podrían curarse de sus enfermedades si identificaran el conflicto emocional y lo resolvieran, también es cierto que hay muchas personas que mueren incluso en la fase de solución de su conflicto. También sabemos, desde este punto de vista, si la solución del conflicto no nos asegura automáticamente la recuperación de la salud y la continuidad de la vida, ¿cuál es, si es que lo hay, el significado de la enfermedad? Porque parece una contradicción que tú resuelvas el conflicto emocional y aún así puedes llegar a morirte. Además, también sabemos que existen enfermedades que no se le pueden achacar a los conflictos emocionales. Por ejemplo, las enfermedades congénitas, enfermedades de nacimiento. En estos casos, la enfermedad muchas veces se conoce que es una alteración genética, a veces heredada de los padres y a veces que se produce durante el proceso de gestación. ¿Cuál sería el origen de estas enfermedades? Porque desde el punto de vista del Dr. Hammer quedarían sin explicación. Pues para eso es necesario que entremos ya en la segunda parte de la charla, lo que yo llamo el significado espiritual de la enfermedad, intentando buscar una explicación que sea más global, que explique todos los casos y no solo algunos. Y para empezar esta segunda parte quiero hacerlo poniéndome un poco en la piel de la persona que está enferma. Seguramente esa persona se preguntará: ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué tengo yo esta enfermedad? ¿Qué es lo que yo he hecho para merecer esto? Y seguramente, si es una enfermedad grave que le puede llevar a la muerte, se preguntará: ¿y qué va a pasar cuando me muera? ¿Se va a acabar ahí la vida o continúa de alguna manera? Eso es algo que inevitablemente una persona que está pasando por esa situación se va a preguntar. Y uno puede buscar pues respuestas, intentar buscar respuestas a estas preguntas. Puede recurrir a la ciencia, está en manos de médicos, confía en ellos. Por ejemplo, puede preguntar: ¿por qué tengo yo esta enfermedad? Y seguramente el médico le dirá pues que se trata de algún tipo de predisposición genética que tiene,
Y él puede preguntar, vale, pero ¿por qué tengo yo la predisposición genética y no la tiene mi vecino, por ejemplo? Pues le dirá, mire, mala suerte, le han tocado los genes malos. Y si esa persona tiene una enfermedad grave, seguramente querrá saber, doctor, ¿me voy a morir de esta enfermedad? El doctor le puede decir, pues mire, es una enfermedad grave y sí puede pasar esto. Y a lo mejor se atreve a preguntarle, ¿y qué va a pasar? ¿Se va a acabar ahí la vida? ¿Va a continuar de alguna manera? Aunque esto seguramente al médico no se lo va a preguntar, se lo guardará para sí mismo, intentará pues averiguar por sí mismo pues qué puede ocurrir, ¿no? Si se lo preguntara al médico, seguramente el médico le diría que no se puede demostrar científicamente que exista la vida después de la muerte, con lo cual esa persona más o menos se queda igual que estaba, es decir, no ha respondido a los interrogantes que tenía. Puede recurrir, por ejemplo, a la religión en búsqueda de respuestas, preguntar, hacer las mismas preguntas, ¿por qué me pasa esto a mí, esta enfermedad? Seguramente la religión le dirá que esto solo Dios lo sabe y que nosotros no lo podemos entender. Y si pregunta por qué va a pasar cuando se muera, sí que puede hablar de la continuidad le pueden hablar de la continuidad de la vida después de la muerte, pero en unas condiciones que a veces parecen un poco irreales, ¿no? Cuando se habla de infierno, cielo, purgatorio. Y esto lo comparo un poco a lo que es la explicación que le da a los niños pequeños cuando preguntan de dónde vienen los niños. Y pues algunas personas todavía caen en la trampa un poco de decirles que los trae la cigüeña de París para salir del paso. Pues claro, el niño cuando es pequeño a lo mejor se lo cree, pero cuando se hace mayor se da cuenta que esto no responde a la realidad que está viviendo, con lo cual deja de ser una explicación válida. Pues con la explicación de la religión ocurre muchas veces lo mismo, que cuando uno se hace mayor y crece, encuentra que no se corresponde con la realidad que uno está viviendo. Con lo cual, la persona que está viviendo esa situación y los familiares se pueden sentir en una situación de desamparo emocional, con mucho miedo, porque no encuentran ni explicaciones creíbles ni esperanzas consoladoras. En realidad, el tema de la muerte no es algo que solo se tenga que plantear las personas que están enfermas. Es algo que todos nos deberíamos plantear, porque es algo que tarde o temprano todos vamos a vivir. Seguramente las personas que son jóvenes dirán, no me comas la cabeza con este tema, ya me lo plantearé cuando me afecte. Pero a veces la muerte llama a la puerta de manera inesperada, a través de un accidente o a través de un diagnóstico de una enfermedad grave. Y entonces ya no podemos dejar ese tema para más adelante. Aparece repentinamente y generalmente nos pilla totalmente fuera de lugar, o sea, sin ninguna preparación y viviendo esa situación con un gran sufrimiento, porque la mayoría de personas consideran que la muerte del cuerpo físico es el final de la vida y es el final de la relación que tenían con esa persona a la que querían. Y si además esa persona es joven, pues todavía el trauma es mucho mayor. Sin embargo, para mí sí que existe una explicación que no ha venido ni de la ciencia ni de la religión, sino de los testimonios personales. Y ahora quiero exponer algunos de ellos que a mí me han ayudado en la búsqueda de respuestas. Por ejemplo, de las personas que han pasado por la experiencia de muerte clínica y han sido reanimadas. Estas personas están contando una historia que ocurrió en ese tiempo que supuestamente estaban muertas, y el testimonio de esas personas es muy común de unas a otras. También tenemos el testimonio de las personas moribundas que están en trance de dejar este mundo, que también están pasándoles cosas muy interesantes, ahora hablaremos de ellas. El de las personas que afirman recordar vidas pasadas y el de las personas que afirman haber contactado con seres que ya han fallecido. Hablemos primero de las personas que han pasado por la experiencia de muerte clínica. Estas personas suelen describir que lo primero que les ocurre es que se separan de su cuerpo, y una vez se han separado del cuerpo, viven lo que se denomina la experiencia del túnel con la luz al fondo. Es como una especie de viaje que hacen a toda velocidad, y al final de ese viaje llegan a un lugar de mucha paz, de mucha luz, un lugar donde se sienten maravillosamente, como nunca se han sentido en esta vida, y en ese lugar donde se sienten tan bien suelen experimentar un encuentro o bien con seres queridos que ya han fallecido, o bien con otros seres que ellos reconocen como sus guías, que les transmiten mucha paz y mucho amor. Y en ese encuentro, en ese diálogo, se les dice que todavía no ha llegado su hora y que se tienen que volver al cuerpo. Y muy al contrario de lo que normalmente pensamos, que cuando alguien se muere pensamos pobrecito, y al mismo tiempo pensamos menos mal que no he sido yo
ni nadie de mi familia, pues estas personas opinan justo lo contrario, que lo que sería una suerte sería quedarse allí y lo que les resulta difícil y doloroso es tener que volver al cuerpo. Lo que sí que es cierto es que después de volver al cuerpo, su esquema de valores, su concepción sobre la vida cambia radicalmente. Por ejemplo, dejan de tenerle miedo a la muerte, porque han echado un vistazo y lo que han visto pues tenía muy buena pinta. Por lo tanto, dejan de tenerle miedo a la muerte. También suelen cambiar su esquema de valores. Generalmente las personas están muy preocupadas pues por tener buena imagen, tener éxito, fama, dinero, ser sexys para ligar más, pagar la hipoteca, este tipo de cosas. Sin embargo, estas personas se dan cuenta que en realidad todo eso no tiene mucha importancia, que lo importante es desarrollar los sentimientos y cuando vuelven empiezan a cuidar más las relaciones personales porque se dan cuenta que esto es algo muy importante. Algunos libros que hablan sobre este tipo de experiencias son los trabajos del Dr. Raymond Moody, psiquiatra y filósofo. Tiene 2 libros que se llaman Vida después de la vida y Reflexiones sobre la vida después de la vida, donde él recoge testimonios de personas que han pasado por la experiencia de muerte clínica. También está el trabajo del Dr. Melvin Morse, pediatra, tiene un libro que se llama Más cerca de la luz y él ha recogido casos de experiencias de muerte clínica en niños. Él es pediatra, trabajaba en un hospital y vivió esa situación de niños que entran en parada cardíaca y que son reanimados. Y resulta que los niños cuentan la misma historia que contaban los adultos. Cuando uno habla de los testimonios de los adultos, tiende a pensar a veces que eso son imaginaciones que uno vive porque no quiere morirse y por eso inventa toda esta experiencia. Sin embargo, aquí estamos hablando de niños a veces de 3 años, 4 años, algunos de 2 años que a duras penas saben hablar, que no les ha dado tiempo ni a tener miedo a la muerte ni a conocer todavía el mundo en el que viven. Sin embargo, están describiendo experiencias semejantes a las que tienen los adultos, con lo cual creo que es todavía un testimonio mucho más a tener en cuenta que el del adulto por venir de quien viene. Otro investigador que ha escrito sobre esto es el doctor Enrique Vila, psiquiatra, que tiene un libro que se llama Yo vi la luz, donde recoge experiencias cercanas a la muerte ocurridas en España. Tenemos también el testimonio de personas moribundas que están en trance de dejar este mundo. Estas personas tienen en común con el primer grupo el hecho de que también dicen que ven y conversan con seres queridos que ya han fallecido o bien con otros seres que ellos describen como seres luminosos. Parece ser que el motivo de ese contacto es prepararles para esa transición que van a hacer al otro lado, ya que desde aquí no les preparamos ni les ayudamos porque estamos cagados de miedo, pues desde allí intentan hacer ese trabajo de preparación para que cuando se pase al otro lado pues sea una transición lo más tranquila y satisfactoria posible. Esta situación, estas experiencias son tan comunes que cuando una persona está moribunda en un hospital, los médicos se acercan a la familia y le dicen: prepararos que vuestro familiar va a empezar a alucinar. Mi pregunta es, ¿todo el mundo se ha puesto de acuerdo en alucinar lo mismo? ¿Que ven a seres queridos que ya han fallecido? Y esto es independiente de la creencia que uno tenga. Le pasa a ateos, agnósticos, cristianos, musulmanes, judíos. Para mí esto es un reflejo de que no se trata de ninguna alucinación, sino que es una experiencia real, que si nos tomáramos la molestia de conocer y estudiar, nos daría muchas pistas de qué es lo que ocurre cuando nos morimos y qué es lo que viene después. Hay algunos investigadores que sí que se han tomado esa molestia, por ejemplo la doctora Elizabeth Kubler-Ross, psiquiatra, que por cuestiones de trabajo convivía con enfermos terminales y estos le iban contando las experiencias que iban viviendo. Esto hace que ella cambie su forma de ver la vida. Ella no creía en nada y después de conocer todos estos testimonios empieza a creer en la vida después de la muerte. Tiene muchos libros, uno de ellos es sobre la muerte y los moribundos. Si no lo conocéis os invito a que lo leáis. Tenemos también el testimonio de personas que afirman recordar vidas pasadas. Algunos de estos recuerdos pueden ser espontáneos, sobre todo en niños de corta edad,
mientras que otros se pueden conseguir a través de hipnosis regresiva. El doctor Ian Stevenson, psiquiatra canadiense, se ha especializado en estudiar los casos de niños que recuerdan espontáneamente vidas anteriores. Lo que él intenta es comprobar si lo que el niño cuenta ha ocurrido en realidad o no. Se han producido casos tan extraordinarios de niños que parece ser que murieron en la vida anterior a una edad temprana y han vuelto a nacer rápidamente, de manera que la familia de la vida anterior todavía está físicamente viva en la actual vida del niño, y con los datos que el niño da es posible encontrar a su familia de la vida anterior. Este investigador tiene muchos artículos escritos en revistas de psiquiatría y psicología y también varios libros. Uno de ellos es Niños que recuerdan vidas anteriores, donde recoge los casos que están mejor estudiados, donde las pruebas de que lo que el niño dice se ha demostrado que es verdad son más fuertes. De hecho, hay niños que pueden incluso recordar idiomas de una vida anterior, o sea, idiomas que no han conocido en esta vida y que son capaces de hablar en esos idiomas porque son un recuerdo de lo que aprendieron en otra vida. Tenemos también el trabajo de diferentes psicólogos y psiquiatras. En estos casos se trataba de psicólogos psiquiatras que utilizaban la hipnosis regresiva en sus terapias, sobre todo cuando encontraban algún problema que no sabían identificar de dónde venía, y ellos creían que podía tratarse de un trauma de la infancia que no se recordaba pero que no se había superado. Entonces ellos pedían a sus pacientes que volvieran al momento en el que se inició el trauma, pensando ellos que volverían a la infancia. La sorpresa de ellos es que algunos de esos pacientes, en vez de recordar su infancia, recordaban sucesos de una vida pasada, incluso cómo murieron en esa vida pasada. Por ejemplo, había personas que tenían trauma, o sea, tenían fobia al agua, o sea, les daba miedo meterse en la piscina, en el mar, y no sabían identificar por qué tenían ese miedo. Pues a través de la regresión, algunos de ellos describieron que en la vida anterior habían muerto ahogados y que ese trauma vivido en ese final de la vida todavía lo arrastraban en la vida actual como esa fobia. Tenemos el trabajo de Helen Wambach, psicóloga, que tiene un libro que se llama Vida antes de la vida, o el doctor Michael Newton, tiene el libro La vida entre vidas. En el caso de Vida antes de la vida, se trata de testimonios de miles de personas que recuerdan vidas anteriores físicamente encarnados, mientras que en La vida entre vidas se trata de recuerdos que pertenecen a una etapa de la vida en la que no se está ligado a un cuerpo físico. Generalmente se suele tratar de la etapa anterior al nacimiento, y lo que uno recuerda es cómo se está preparando para venir a la vida en la que actualmente está. Por ejemplo, cómo se pone de acuerdo con otros seres para configurar las familias, quiénes van a ser los padres, los hijos, los hermanos, todo con el propósito de ayudarse mutuamente en la vida en la que actualmente están. También los libros del doctor Brian Weiss hacen énfasis en la misma idea. Tiene uno que se llama Muchos cuerpos, una misma alma. En realidad el título ya te dice un poquito el mensaje que quiere transmitir, que siempre somos nosotros, lo que va cambiando es el cuerpo que utilizamos en cada una de esas vidas. También hay personas que afirman haber contactado con seres que no están físicamente vivos en la actualidad. El contacto más frecuente es el que sucede con seres queridos fallecidos recientemente, que a través de sueños vívidos o apariciones a pie de cama contactan con sus familiares que se han quedado en este lado. Esto es algo muy, muy común. Lo que pasa es que la mayoría de personas se lo callan porque tienen miedo al qué dirán, que piensen que se están volviendo locas. Por eso, manera de evitar eso, pues uno se lo calla y lo vive un poco en el anonimato. Pero es algo bastante común. Algunos libros que recogen testimonios de esa naturaleza son Crónicas del Más Allá, de Sol Blanco Soler, y Visitas del Más Allá, de Sylvia Browne. Además hay personas que dicen tener este tipo de contacto, pero de una manera más frecuente, es decir, no solo limitado a cuando se muere un familiar, y que a través de ese contacto reciben mensajes. Independientemente de que uno crea que esto es posible o no,
yo creo que lo más interesante es analizar el mensaje, porque por la calidad del mensaje conoces al autor. Y a mí hay un par de libros que me han gustado, ya no por el cómo han sido conseguidos, sino por el qué dicen, que son el libro de los espíritus de Allan Kardec y el Te perdono de Amalia Domingo Soler. Y ahora ya viene el quid de la cuestión, lo que yo llamo informaciones del otro lado, que nos van a permitir responder a las preguntas que nos estamos haciendo. ¿Cuál es el significado de la enfermedad? ¿Qué es lo que pasa cuando nos morimos y lo que viene después? Y ya puestos, pues preguntemos por el significado de la vida. Una de las cosas que nos dicen es que somos inmortales y que la vida física no es más que un instante de la vida real y que esta vida real nunca termina, es decir, que la muerte del cuerpo físico no es el final de nuestra existencia, sino solo una etapa de transición hacia otra existencia menos limitada, en la que todos nos vamos a reencontrar con los seres queridos que se fueron al otro lado antes que nosotros. También nos dicen que existe un plan para cada uno de nosotros, que lo que pretende es que vayamos creciendo en nuestra capacidad de amar, que sea por nuestros propios méritos, a base de experimentar en el plano físico con libertad. También nos dicen que las circunstancias a las que nos enfrentamos en la vida no son casualidad, sino que es consecuencia de lo que hemos vivido en vidas anteriores, que antes de nacer ya conocemos cuáles son esas circunstancias y que nos estamos preparando para poder superarlas con éxito. De hecho, son circunstancias elegidas por nosotros mismos antes de nacer. Y una de esas circunstancias puede ser el venir a pasar por una enfermedad congénita. Desde este punto de vista, el origen de las enfermedades congénitas tiene que ver con lo vivido en otras vidas. Generalmente se trata de actuaciones de ese ser en otra vida, generalmente actuaciones negativas, donde esa persona ha actuado negativamente hacia los demás, ha hecho sufrir a los demás, incluso les ha podido causar la muerte. Cuando eso ocurre, ese espíritu queda, ese acto negativo queda impregnado en sí mismo como una especie de tóxico psíquico que le impide continuar su proceso de evolución. Es decir, necesita deshacerse de ese tóxico para poder seguir evolucionando. Y una de las maneras que puede elegir para deshacerse de él es transferírselo al cuerpo cuando vuelve a nacer. Pero en esa transferencia puede ocurrir que el cuerpo también sufra una alteración y de esta manera pasa a tener una enfermedad congénita de nacimiento. Pero a través de esa enfermedad, ese espíritu va a vivir una situación donde va a poder avanzar viviendo una experiencia semejante de sufrimiento a la que él pasó. Y para que entendamos mejor lo que quiero decir, quiero contar un caso real de un chico que tuve la oportunidad de conocer a la madre. La madre es la que contó pues esta experiencia. Se trataba de un chico que desde una edad temprana pues le diagnosticaron una leucemia congénita, y a causa de esta enfermedad y su tratamiento pues llevó una vida de mucho sufrimiento. Este chico tenía la ilusión de ser piloto de aviación, pero a consecuencia de esta enfermedad pues no le dejaron cursar estos estudios, aunque sí le dejaron cursar los estudios de azafata. Y justo cuando estaba a punto de terminarlos, fallece. Ya os podéis imaginar esa madre, esa familia totalmente consternada, pensando que la única cosa que le había hecho ilusión a su hijo en la vida, pues no la había podido llegar a disfrutar. Y en ese estado de cosas, pues ese hijo se le aparece a su madre y le dice: mira mamá, no quiero que sufras por mí porque yo estoy bien, pero te quiero contar el motivo de mi vida. Yo esta enfermedad, esta afición que tenía a la aviación no me viene de esta vida, sino de una vida anterior, donde yo fui piloto de aviación, pero fui piloto de aviación de guerra. Y durante la Segunda Guerra Mundial estuve dejando caer bombas y a consecuencia de esas bombas mucha gente murió quemada. Yo elegí esta enfermedad porque era una especie de ir quemándome poco a poco por dentro, de experimentar en mí mismo el sufrimiento que yo había causado en los demás para, a través de esa experiencia, tomar conciencia de lo que esto significa y ya dejar de querer provocar ese sufrimiento en los demás. Esto no quiere decir que por cada acto negativo de vidas pasadas tengamos que venir a pasar por una enfermedad en las vidas siguientes, pero puede ser una de las formas elegidas para evolucionar y aprender, porque es una forma rápida de aprendizaje.
y esos espíritus deseosos de evolucionar y salir de esa situación de sufrimiento, pues pueden elegir esa forma de aprendizaje rápida. La idea no es castigar, sino aprender sobre todo a amar. Muy fácil de decir, muy difícil de conseguir. De hecho, en el tiempo que dura una vida es difícil aprender gran cosa, por eso venimos muchas veces, y en cada una de esas vidas aprendemos un poquito. Para mí el amor es no es solo una definición de diccionario, es una experiencia real que se puede sentir y vivir. Una definición que a mí me gusta del amor es definirlo en su grado máximo como la capacidad de sentir a los demás como a ti mismo. Cuando tú sientes a los demás como a ti mismo, ya dejas de querer hacerles daño, todo lo contrario. Te gustaría que los demás fueran felices tal y como te gustaría serlo a ti mismo. Y eso hace que tu forma de tratar a los demás pues cambie radicalmente. Empiezas a tener más en cuenta sus sentimientos, sus sufrimientos, y no solo estás pendiente de lo tuyo. Pero como he dicho, el aprendizaje del amor es algo que requiere mucho tiempo. Si aprendemos un poquito en cada una de las vidas, ya nos podemos dar por satisfechos. También es importante saber qué hacer para poder desarrollar la capacidad de amar, porque desarrollar la capacidad de amar es tan importante amarse a uno mismo como amar a los demás. Es decir, creo que hay que empezar amándose a uno mismo para poder amar a los demás, porque el que no se quiere a sí mismo es difícil que pueda querer a los demás. Antes hemos hablado de enfermedades causadas por la baja autoestima. Esa persona no tiene ganas ni de levantarse por la mañana, es difícil que pueda aportar algo a los demás porque ella misma no quiere vivir. Y también creo que es importante el ir liberándonos progresivamente del egoísmo en sus múltiples formas de manifestación. En el libro, en las leyes espirituales, a esas formas de manifestación las llamamos egosentimientos. Son los sentimientos negativos que nos hacen daño a nosotros y a los demás, que son los grandes causantes del sufrimiento y por tanto también de la enfermedad. En el libro hablamos de diferentes egosentimientos, de cómo reconocerlos, de cómo ir superándolos. Yo solo os voy a hablar de dos que me parecen especialmente importantes, que son el apego y el miedo, porque creo que causan mucho sufrimiento y también enfermedades. Antes de eso, me gustaría hablaros de lo que para mí es amarse a uno mismo, porque a veces aquí también tenemos confusiones. Por ejemplo, uno puede pensar, no, yo me quiero un montón, mira, me apetecía comprarme un coche último modelo, me ha costado 100.000 euros, he arruinado a la familia, pero aquí está, tengo el coche que quería, me quiero un montón. Para mí esto no sería amarse a uno mismo, esto sería satisfacer un capricho egoísta. Cuando hablo de amarnos a nosotros mismos, yo me refiero a reconocer cuáles son nuestras necesidades afectivas, reconocer cuáles son nuestros sentimientos y pasar a desarrollarlos para que sean el motor de nuestra vida. Y para poder hacer eso es necesario que nos conozcamos interiormente cómo somos. Conocernos implica saber distinguir lo que sentimos de lo que pensamos, porque dentro de lo que pensamos está la influencia de toda la educación que hemos recibido. Y si es una educación represiva con los sentimientos, actuaremos por lo que pensamos en contra de lo que sentimos. Y esto nos generará sufrimiento. Un ejemplo para que se entienda mejor lo que quiero decir. Imaginemos una mujer que lleva X años en una relación de pareja, se casó en su momento, pero se ha dado cuenta de que no es feliz porque no está enamorada de su marido. Si realmente hiciera lo que siente, dejaría esa relación, porque si tú no amas a alguien, esa convivencia de pareja es algo que te genera sufrimiento. Pero ahora viene la influencia de lo que esa persona piensa. Imaginemos que es una mujer que ha sido educada en la educación clásica tradicional de que el matrimonio es para toda la vida y que si rompe ese matrimonio es un pecado, o tiene temor al que dirán, lo que pensarán de ella si da ese paso, tiene temor, por ejemplo, a la reacción de la familia, a la reacción de la pareja, si se va a enfadar, si se va a deprimir, puede tener temor a lo que vaya a pasar con los hijos, en el caso de que haya hijos en común, puede tener temor a lo que vaya a pasar materialmente, al desamparo material, o a qué va a pasar con la hipoteca, menudo marrón, la hipoteca ahora, tal, ¿qué vamos a hacer?
Y por todas esas razones, que son por lo que piensa, decide continuar esa relación. Pues esa es una mujer que actúa por lo que piensa en contra de lo que siente. Es una mujer que estará sufriendo una situación emocional que le va a generar mucho dolor y que si se prolonga en el tiempo, ese dolor interno puede acabar manifestándose también en una enfermedad física. También es importante en el tema de amar a los demás, saber distinguir lo que es el amor verdadero de lo que son formas de egoísmo disfrazadas de amor. Para mí el amor en su máxima expresión ha de ser incondicional, es decir, la persona que ama verdaderamente no espera nada a cambio de lo que hace, y el que actúa por interés en realidad no está amando verdaderamente. También es necesario que el amor sea libre, es decir, no se pueden forzar los sentimientos. Tú no puedes obligar a nadie a que te quiera, ni te puedes obligar a querer a alguien. Esto ha de nacer espontáneamente. Seguramente nadie se reconoce en esas facetas egoístas en el amor. Por ejemplo, cuando uno piensa en el amor a sus hijos, suele pensar, no, yo a mis hijos los quiero muchísimo, más que a mi vida. Daría la vida por ellos. Pero mira cómo me lo pagan. En ese mira cómo me lo pagan, estamos reconociendo que no es tan incondicional lo que hacemos, porque estamos esperando algo a cambio de los hijos. ¿Y qué es lo que esperamos? Que los hijos hagan lo que nosotros queremos, con lo cual tampoco respetamos su libertad. Es decir, que en esa forma de querer, que nosotros creemos que es tan buena, ya hay una parte de egoísmo. Y si ese egoísmo no se identifica, puede generar sufrimiento en los demás y también generarnos a nosotros mismos sufrimiento. Y esta forma de querer egoísta es lo que en el libro llamamos apego. El apego es el amor posesivo, el de la persona que cree que la persona amada es de su propiedad, que le pertenece y que esto le da derecho a decidir por ella. Es decir, la persona que tiene apego tiene tendencia a vulnerar la libertad de la persona que supuestamente ama, incluso llegándola a retenerla a su lado en contra de su voluntad. Esto es lo que pasa en los casos de violencia de género, que el marido, como no asume que la mujer quiere dejar la relación, la obliga a continuar a través de maltratos, de chantajes emocionales, incluso la llega a asesinar ante la impotencia de no querer asimilar, pues que ella no quiere continuar la relación y que no puede impedir que se vaya. Y esta persona que comete el asesinato se puede querer convencer a ella misma de que lo ha hecho por amor, porque no podía vivir sin esa persona. Pero a eso no le podemos llamar amor. Eso es el apego, el amor posesivo. La persona que ama verdaderamente procura respetar la libertad y la voluntad del ser amado, aunque ello implique dejar que esa persona se vaya. Aunque pueda costar de encajar, si tú realmente quieres a esa persona, dejarás que haga su vida. Si tú la retienes, le genera sufrimiento y te genera sufrimiento a ti, porque si no te ama y está contigo por miedo, por obligación, ¿qué clase de sentimientos te va a dar si no lo siente? Por lo tanto, es una situación donde se hace sufrir mucho, pero uno también sufre mucho. Y para poder distinguir la diferencia entre el amor y el apego, os quiero contar un cuento muy breve que está en el libro. Se trata de dos personas que dicen amar a los pájaros y un día se encuentran. La primera los tiene alojados en bellas jaulas doradas, en una habitación climatizada, les da pienso de alta calidad y agua de manantial embotellada, y los lleva al veterinario periódicamente. La segunda simplemente les lleva comida al parque, los acaricia cuando se posan y les atiende cuando están heridos y no pueden volar. La primera persona dice: «¿Cuánto quiero a mis pájaros? Me gasto una fortuna en ellos para que tengan todas las comodidades que no tendrían si vivieran salvajes. Pero me duran tan poco. Siempre están enfermos y por mucho que me gasto en medicamentos y en veterinarios, se mueren prematuramente. ¿Cuánto me hacen sufrir? ¿Qué es lo que puedo hacer?». La segunda persona dice: «Los pájaros que yo cuido no me pertenecen. No están encerrados en jaulas, sino que viven en libertad. Soy feliz porque sé que ellos no están conmigo obligados por los barrotes de una jaula, sino porque lo han elegido libremente. Soy feliz porque los veo vivir conforme ellos quieren, volando en libertad».
Sus pájaros, amigo mío, se mueren de pena porque no son libres. Abra sus jaulas para que puedan volar en libertad y vivirán, porque serán libres, porque serán felices. El primero responde: es que si les abro la jaula, se escaparán y ya no los volveré a ver. El segundo responde: si se escapan es porque han estado retenidos en contra de su voluntad y se alejan de lo que para ellos es una vida de esclavitud. Mis pájaros no huyen de mí porque saben que son libres de ir y venir cuando les plazca. Al contrario, cuando me ven llegar al parque, acuden inmediatamente, me rodean y se posan sobre mí. El primero dice: lo que usted tiene es lo que yo deseo, que mis pájaros me quieran. El segundo dice: lo que usted quiere jamás lo obtendrá por la fuerza. Les ha colmado de comodidades para intentar compensarles de la carencia de lo que más ansían: volar en libertad. Si realmente les quiere, deje que vivan su vida en libertad. Gracias. La primera persona del cuento, el primer personaje, es la persona que vive en el apego, que cree que le hacen sufrir cuando en realidad él es el gran causante del sufrimiento de los otros, en este caso de los pájaros. Pero él solo ve su parte y el sufrimiento que él genera considera que son sus pájaros que se lo están generando a él. La segunda persona es la que realmente entiende el amor tal y conforme debería ser, respetando la libertad de los seres amados. Esto que parece una fábula refleja también lo que ocurre entre las personas. Algunas personas viven encerradas en jaulas, no se atreven a ser libres, y otras personas ponen barrotes en la vida de los demás, impiden que los demás sean libres. Algunas veces la misma persona puede estar encerrada en una jaula y al mismo tiempo impedir que las otras personas sean libres. Imaginemos una mujer que fue educada en la educación tradicional machista, de que la mujer está ahí para servir al marido y a los hijos, y fuera de eso tiene poco que hacer. Seguramente esa mujer habrá sentido que su vida ha estado privada de libertad y esto le habrá hecho sufrir. Pero si no ha reflexionado sobre ello, puede caer en el error de educar a sus hijas de la misma manera que ella fue educada, es decir, privando de libertad a sus hijas. Esta sería la persona que está en la jaula y además pone en la jaula a los demás. Si ha reflexionado sobre su propia vida y ha reconocido que ha sufrido por falta de libertad, procurará que sus hijas tengan la libertad que ella no tuvo. Y esto ya será un gran paso, pero no será suficiente. Debería también empezar a luchar por salir de su propia jaula, no importa la edad que tenga. Lo digo porque hay veces que hay muchas personas que dicen: no, si yo reconozco que mi vida ha sido una vida de obligaciones, que no he hecho nada de lo que yo sentía, pero luego añade: pero ya con la edad que tengo, ¿a dónde voy? Y esto es un error pensarlo, porque nunca es tarde para empezar a vivir conforme uno siente. Aunque sea el último año de tu vida, si ese año lo has vivido en libertad, valdrá por los 80 anteriores que has vivido con falta de libertad. Tengamos en cuenta que morirse no arregla nada. Lo digo porque hay personas que están esperando a morirse para dejar de sufrir, porque la vida continúa y lo que te has dejado por hacer te tocará venir a hacerlo en otra vida, con lo cual es mejor empezar cuanto antes y dejar de sufrir en balde. Si todo el mundo tomara la determinación de tener la valentía de vivir de acuerdo con sus sentimientos y al mismo tiempo también pusiera énfasis en respetar la libertad de los demás para que ellos también pudieran vivir de acuerdo con lo que sienten, pasaríamos rápidamente del apego al amor y seríamos mucho más felices, porque ni sufriríamos nosotros ni haríamos sufrir a los demás. Algún ejemplo de cómo se vulnera la libertad de otra persona a través del apego. Por ejemplo, hay apego en la madre que retiene a los hijos a su lado cuando estos son mayores y quieren independizarse, o hay apego en el marido que considera a la mujer de su propiedad e intenta anular su voluntad y libertad para satisfacer sus deseos. Que dice marido a la mujer, dice mujer al marido, o en general en cualquier relación de pareja, haya un vínculo de matrimonio o no de por medio, cuando uno de los dos o los dos se cree con el derecho de vulnerar la libertad del otro, ya hay una parte de apego, que si no se mejora, lo que hace es generar sufrimiento
en la relación de pareja, sufrimiento al otro y sufrimiento en uno mismo. Algunos libros que hablan sobre la diferencia entre el amor y el apego son la saga de libros de Ami, son como cuentos, pero que dicen grandes verdades, por eso los recomiendo. Y ya para acabar la charla, quiero hacerlo hablando del miedo, como dije al principio, porque para mí el miedo es un gran causante de sufrimiento y también de enfermedad. Quizá el miedo que más hace sufrir es el miedo a no ser queridos, tal y conforme somos. Dentro del miedo a no ser queridos entra el miedo a la reacción negativa de los demás hacia uno mismo, en forma de rechazo, de incomprensión, incluso de agresividad o desprecio. Y finalmente el miedo a la soledad, el miedo que no nos quiera nadie. Cuando una persona tiene miedo a que no lo quieran, tiene tendencia a amoldarse a una forma de ser que no es la suya, sino que es la que los demás esperan de él. Esas demás personas suelen ser personas queridas, a las que uno quiere agradar, y creemos que si las complacemos en todo nos van a querer más. El problema de eso es que si tú, con el deseo de que te quieran, llegas a renunciar a tu libertad y a tu voluntad, lo que haces es sufrir enormemente. Tenemos que reflexionar que la persona que te quiere realmente nunca te pediría que dejaras de ser tú misma, no te pediría que anules tu voluntad. Y el que te pide eso en realidad no te quiere. Y tampoco te va a querer aunque te esfuerces más, con lo cual es un esfuerzo que no merece la pena hacer. Dependiendo de cómo se manifieste ese miedo, puede predisponer a unas enfermedades u otras. Por ejemplo, el miedo que se manifiesta como angustia y falta de aire es el que puede provocar las enfermedades del aparato respiratorio, por ejemplo, el asma. El miedo a expresar opiniones suele provocar enfermedades en la zona de la garganta y también problemas en la glándula tiroides. El hipotiroidismo suele afectar porque una persona se calla, no expresa lo que siente. El miedo que se manifiesta como represión de la personalidad es el que provoca los conflictos indigestos, enfermedades del aparato digestivo. Y el miedo que se manifiesta como falta de seguridad es el que provoca las enfermedades relacionadas con la baja autoestima, enfermedades de los huesos y de la sangre. ¿Cómo se puede superar el miedo? Pues primero hay que reconocer que se tiene miedo y luego saber a qué se tiene miedo. Y una vez uno sabe a qué tiene miedo, intentar enfrentarse a las situaciones que nos generan ese miedo con valor. Preguntémonos, ¿qué decisión tomaría si fuera totalmente libre para decidir respecto a lo que siento? Pues esa es la decisión acertada. La persona que toma decisiones valientes de acuerdo con lo que siente es la persona que poco a poco superará el miedo. Y la persona que se deja llevar por el miedo a la hora de decidir, lo que va haciendo es que el miedo se incrementa cada vez más. Pues esto es un poco lo que se trata en el libro Las leyes espirituales. Pretende ser una herramienta de conocimiento de uno mismo para poder desarrollar los sentimientos, eliminar el egoísmo. También plantea respuestas a preguntas que todos nos hemos hecho: de dónde venimos, a dónde vamos, cuál es el sentido de la vida. El libro lo podéis descargar gratuitamente en internet, el archivo PDF. Los que conocéis internet, poniendo en Google Las leyes espirituales, esto os va a llevar al blog donde podéis descargar este primer libro y el segundo libro, que se llama La ley del amor. El libro en formato papel vale 2 euros, que es lo que cuesta en la imprenta de hacer. Es decir, no hay ningún ánimo de lucro, porque considero que el mensaje del libro no me pertenece, con lo cual no debo hacer uso económico de él. Los distribuidores del libro se comprometen también a distribuirlo a precio de coste, es decir, que tampoco ganan ellos nada materialmente. En la página web también podéis ver los lugares donde existe distribución del libro, y si no hay ninguno cerca se puede pedir por correo electrónico y se envía por correo postal. Hemos traído libros, por si queréis tenerlo, ahí en la puerta los podéis conseguir al final de la charla, tanto del primero como del segundo. Y ya para acabar un poquito,
resumir un poquito la charla, decir que para mí el conocimiento de todo esto, que para mí es una realidad, me ha ayudado a darme cuenta de que la vida sí que tiene un sentido y que muchos de los sufrimientos de la vida no son estériles, sino que forman parte de un proceso evolutivo que lo que pretende es que vayamos desarrollando nuestra capacidad de amar, que en realidad la mayoría de las situaciones difíciles que debemos afrontar en la vida están ahí para eso, para ayudarnos a desarrollar nuestra capacidad de amar, aunque también es cierto que muchas de esas dificultades nos las creamos nosotros mismos porque no actuamos de acuerdo con lo que sentimos. Además, hay otras pruebas que vienen como consecuencia de los actos realizados contra otros seres en otras vidas. Por eso la enfermedad, desde el punto de vista espiritual, puede tener dos orígenes. Por un lado tendríamos las enfermedades que yo llamo de esta vida, las enfermedades adquiridas, que suelen ser enfermedades que aparecen porque no sabemos o no queremos asumir las pruebas que nos han tocado vivir, generando egosentimientos tóxicos que dañan nuestro interior y nuestro exterior, o bien porque hemos reprimido nuestro interior y no actuamos ni vivimos de acuerdo con lo que sentimos. En estos casos, la enfermedad física es una especie de alarma que nos avisa de la enfermedad del interior y está ahí para motivarnos a hacer un cambio. Estas serían las enfermedades de las que habla el Dr. Hammer, que están causadas por conflictos emocionales y que resolviendo el conflicto podemos llegar también a resolver la enfermedad física. También hay que tener en cuenta que hay enfermedades congénitas cuyo origen estaría en los actos realizados en otras vidas. Generalmente se trata de pruebas para eliminar deudas acumuladas y es un proceso mediante el cual el espíritu le transfiere al cuerpo los tóxicos psíquicos que le impiden elevarse hacia un mayor grado de evolución espiritual. Y también es una oportunidad de vivir una experiencia semejante a la que uno causó en los demás y de esta manera aprender lo que esto supone y entonces uno deja ya de querer desear ese sufrimiento para los demás. En cualquiera de los dos casos, la enfermedad debilita las barreras mentales que aprisionan la manifestación de nuestro interior espiritual y por tanto nos ayudan a adquirir un mayor grado de sensibilidad, tanto respecto a nuestros propios sentimientos como respecto a los sentimientos y sufrimientos de los demás. Si tomáramos conciencia de que la enfermedad tiene un significado que no es el de castigarnos, sino de ayudarnos para que vayamos progresando hacia una mayor capacidad de amar, seríamos capaces de afrontar con la mayor serenidad cualquier enfermedad, por muy grave que ésta fuese, en general cualquier obstáculo o problema de la vida, incluso la muerte, tanto la propia como la de un ser querido, porque en realidad la muerte no existe, es solo un cambio de estado, una transición en la que el espíritu se despoja de un vestido gastado, que es el cuerpo, para regresar a la vida en el plano espiritual, que es su verdadero hogar. En realidad, si lo miramos bien, todo el sufrimiento del mundo tiene un mismo origen, la ausencia de amor, llamémosla egoísmo. Igual que la suma del egoísmo de cada persona puede hacer del mundo un auténtico infierno, como vivimos en la actualidad, cuando ese egoísmo se transforme en amor, la suma del amor de cada persona transformará el mundo en un paraíso. En nuestra voluntad está el hacer esa transformación desde el interior hacia el exterior, desde el egoísmo hacia el amor, porque con el cambio del interior, el exterior, el mundo entero cambiará. Ya para acabar la charla, quiero hacerlo con esta cita de un sabio muy antiguo que recoge un poco muy bien el propósito o el resumen de esta charla, que dice así: de las enfermedades del alma están asimismo enfermos los cuerpos. Curemos las almas y los cuerpos serán sanos. Y ahora simplemente me queda pues daros las gracias por vuestra atención. Aquí tenéis el correo electrónico y la dirección de la página web, por si queréis entrar. Y simplemente ya me queda, pues, como digo, reiterar las gracias. No sé si queda tiempo para preguntas o hay alguna otra actividad, pero si quedara tiempo también podríais preguntar. Gracias. Aprovechando que usted es patólogo, soy doctor en bioquímica.
Doctor en bioquímica. A la presentación no he entendido bien. Que soy doctor en bioquímica, hematólogo no. Aunque trabajo en el servicio de hematología y oncología. Esto es bien. La pregunta era ¿qué conflictos pueden desarrollar las enfermedades del cáncer, los cánceres de la sangre en general y concretamente el mieloma múltiple? Sí, gracias. Bueno, aquí hemos comentado un poco brevemente, pero suele haber un conflicto de pérdida de la autoestima. Es decir, enfermedades de la sangre y de la médula ósea suelen tener que ver con conflictos de pérdida de la autoestima. Claro, en cada persona habría que profundizar los matices, ¿no?, de esa pérdida de la autoestima, cuando empezó y por qué. Pero en general tienen ese factor denominador que es la pérdida de la autoestima. Yo sé que por otras veces que tú practicas el Reiki en pacientes que tienen ciertas enfermedades, pero yo te quería preguntar, vale, practicas el Reiki, hay mejorías, pero la enfermedad, ¿se la puede curar con el Reiki, por ejemplo? Yo soy de la opinión que sí. Donde voy, ¿no? Porque sí, claro, si curamos por fuera, aunque tú hagas mucho Reiki, la persona sigue con su emoción. Sí, efectivamente. Es decir, el Reiki por sí mismo para mí no es suficiente. El Reiki, la transmisión de energía siempre tiene un efecto benéfico, pero si una persona sigue con su conflicto emocional, el efecto de la energía será pasajero, porque a nivel emocional volverá a generar el malestar. Hay que tener en cuenta que el cuerpo energético es el primero que sufre los impactos de los conflictos emocionales. El cuerpo energético es el que vitaliza el cuerpo físico. Tú puedes intentar pasar energías para que ese cuerpo energético se reconecte, pero si la persona no resuelve el conflicto emocional, será una recarga transitoria, como el que se queda sin batería en el coche, va a otro, le mete las pinzas y lo carga, pero si la batería está mal, pues volverás al día siguiente a enchufar el coche y no arrancará. Por lo tanto, hemos de ver el Reiki como una terapia que ayuda, pero no podemos pedirle al Reiki que cure las enfermedades por sí mismo. Sí que es cierto que hay enfermedades que están en fase de solución. Cuando está en fase de solución, el Reiki ayuda a que esa recuperación sea más rápida. Y entonces da la sensación de que el Reiki es el que cura la enfermedad. Pero era porque esa persona ya está en fase de solución. Por lo tanto, opino lo mismo que tú, que hay que hacer un trabajo más profundo con uno mismo y que la clave de la curación está en uno mismo, más que en lo que puedan hacer los demás por ti. Vale, pero ya hay muchas terapias y también hay muchas terapias que te ayudan a sacar un poco estas emociones y tal. Pero claro, tampoco no es... ¿Cómo? A ver, no sé explicarte. Vas a una terapia alternativa que te puede hacer la cuenta de esta emoción o no. No sé. Claro, es que... hablar un poquito por este tema. Claro, yo no puedo... Yo puedo dar a conocer lo que yo hago. No sé cada persona cómo enfoca el tratamiento emocional, ¿no? Para mí es vital que la persona llegue a saber cuál es el problema emocional que tiene. A veces la enfermedad te da la pista. Es decir, enfermedad, por ejemplo, cáncer de mama intraductal, conflicto de separación o pérdida de ser querido. El cáncer de mama intraductal ya es fase de solución, de conflicto, con lo cual ahí ya una parte del trabajo emocional ya está hecho. Lo que hay que ayudar es acompañar a que no haya una recaída en el conflicto y a tratar la parte física. Pero sí que es cierto que la persona que está en el conflicto le cuesta bastante reconocer el conflicto que tiene, si no, no hubiera llegado a ser tan fuerte, porque si uno lo reconoce, intenta solucionarlo. Entonces el trabajo es ayudar a esa persona a que reconozca el conflicto y a que se ponga manos a la obra para solucionarlo. Pero claro, el trabajo, nadie puede resolver el problema que tú tengas, has de ser tú mismo, ¿no? Entonces la terapia debe ir orientada a que tú consigas identificar el conflicto e intentes resolverlo. Y a veces eso uno no lo quiere hacer. Todo el mundo se quiere curar de la enfermedad física, pero no todo el mundo quiere cambiar emocionalmente. Y eso hace que muchas veces no se consigue la mejoría física porque uno no se trabaja suficiente el interior. Podríamos decir que el cáncer de próstata puede tener dos orígenes. Uno podríamos hablar el origen digamos más común, que suele ser cuando ya llega la etapa de la ancianidad. En estos casos suele ocurrir que, digamos, funcionalmente la actividad sexual tiene un declive
físicamente. Lo que pasa es que muchas veces la persona no asume que su cuerpo ya no está preparado para tener esa actividad sexual y le fuerza, le obliga a tener una actividad mayor de lo normal. El cuerpo responde a esa petición aumentando la producción de hormona sexual masculina. ¿Y cómo lo hace? Aumentando el tamaño de la próstata. Es decir, que la próstata en ese caso está intentando responder a una exigencia de mayor actividad sexual de la que el cuerpo en ese momento puede tener. Eso sería, digamos, un caso más común, que es un tema de la edad y de eso, no querer asumir que el cuerpo no está en el nivel de poder dar de sí tanto como en la etapa de la juventud. Pero hay otros cánceres de próstata, sobre todo en la gente joven, que suelen ser conflictos relacionados con la sexualidad. Muchas veces son conflictos que tienen que ver con el tema de las relaciones de pareja. Entonces, si esa persona, por ejemplo, viene a ser el equivalente a los quistes de ovario en la mujer. El quiste de ovario en la mujer suele ser conflicto en que la mujer no ha desarrollado su sexualidad como quisiera. Eso puede venir por diferentes motivos, por la educación sexual represiva, o porque la relación de pareja es insatisfactoria emocionalmente, y también lo puede ser también físicamente, o por cualquier motivo, ¿no? La cuestión es que su sexualidad no es satisfactoria para ella, y esto genera una desvalorización con connotación sexual que se intenta compensar por un aumento de la producción sexual femenina. Pues el cáncer de próstata es el análogo, pero en el hombre, cuando no ha habido una expresión de la sexualidad como uno quisiera, y esto puede tener que ver también con temas de relación afectiva. Por ejemplo, no haber encontrado a nadie que la ame, que lo ame en este caso, es decir, que la relación de pareja ha sido mala a nivel emocional y también con repercusión en la sexualidad. Es decir, puede haber diferentes motivos, pero yo distinguiría esos dos. ¿Todas las enfermedades tienen que ver con la parte emocional? No, para nada. Todas sería mucho decir. Hay enfermedades que están causadas por causas físicas. Por ejemplo, las enfermedades respiratorias del fumador son por causa física. O personas que han estado expuestas a agentes contaminantes, incluso también la alimentación influye. Pero estos suelen ser enfermedades que suelen aparecer en la vida, digamos, más a largo plazo, por un desgaste del organismo. Pero si es una enfermedad que aparece en la etapa, digamos, en la juventud o en la etapa adulta, repentinamente, y hay algún antecedente de conflicto emocional, hay que mirar por ahí, porque también es cierto que hay enfermedades de origen genético, congénito, y que muchas veces son de nacimiento, y ahí no hay una causa emocional. Pero conociendo más o menos la historia de la persona, lo que ha vivido, es relativamente fácil saber si viene de origen emocional o es por otro motivo. Una última pregunta y lo dejamos. Perdón, no te he oído. Cáncer de páncreas, sí. Conflicto indigesto. Por ser los conflictos indigestos afectan tanto al tracto digestivo como a los órganos que participan en la digestión. Son el hígado, la vesícula biliar y el páncreas. Entonces, cuando hay un conflicto que afecta al páncreas, cuando hay un conflicto de tipo indigesto, el páncreas puede ser uno de los órganos afectados. Esto así como pincelada general. Luego habría que conocer a la persona para definir exactamente en qué consiste ese conflicto indigesto. ¿Perdón? Sí, el riñón tiene mucho que ver con cuando uno se siente herido en la sensibilidad. La causa, digamos, emocional es que la persona se siente herida en la sensibilidad. Bien, es cierto que también hay casos de enfermedades de riñón que también pueden estar causadas por déficits orgánicos, pero por pérdida de sensibilidad, por sentirse herido en la sensibilidad es uno de los casos. Para el doctor Hammer no hay trasvases de células. Lo que puede estar ocurriendo es que hay un conflicto adicional que afecta al pulmón. Sería, por ejemplo, un conflicto de miedo. A veces el diagnóstico de una enfermedad grave
te activa un conflicto de miedo y ese conflicto de miedo activa la enfermedad del pulmón. O puede haber a veces que haya dos conflictos simultáneos y cada uno de ellos afecta a uno de los órganos. Has hablado de dos tipos de cáncer de mama. Uno de ellos es hormonal. Siempre suele haber un componente hormonal en muchos de los cánceres, tanto en el glandular como en el intraductal. Sí que es cierto que el glandular suele ser más hormonodependiente, pero digamos que la parte hormonal sería una parte intermedia, es decir, no sería la causa fundamental, sino que habría un conflicto que acaba alterando, por ejemplo, la regulación hormonal, y esto es lo que provocaría la enfermedad después. Es decir, que la terapia hormonal más bien interviene para eliminar o atenuar el síntoma, más que de curar la enfermedad. Por eso habría también que ver si esa persona tiene un conflicto, intentar resolverlo para que realmente la recuperación de la salud sea completa, no solo sea enmascarar el síntoma, porque es cierto que a través de la administración de hormonas tú puedes detener o retrasar el crecimiento celular, pero esto será un parche, porque en cuanto dejes de administrar las hormonas, volverá a producirse el crecimiento, o incluso el cuerpo se resiste a que quieras evitar ese proceso, volviéndose un poco como que el tratamiento deja de tener el efecto. Aquí es cuando se habla de las resistencias a los fármacos. Por eso creo que la parte emocional es importante mirarla y no solo quedarse con los tratamientos físicos. Buenas tardes. ¿Se sabe si el origen de los tumores cerebrales pequeños están viendo las opciones? El doctor Hammer dice que toda enfermedad primero pasa por el cerebro y que en la fase de solución también el cerebro tiene su proceso. Y el proceso del cerebro primero es una inflamación y luego una regeneración del tejido que a veces requiere del crecimiento de unas células que se llaman células gliales, que son células que alimentan a las neuronas. Y estas células pueden generar un crecimiento, y esto es lo que la medicina conoce como tumor cerebral. Es decir, que los tumores cerebrales también serían la fase de solución de un conflicto que puede ser de diferentes facetas, pero que sí que ha sido un conflicto bastante intenso, porque si ha llegado a haber un crecimiento de esa naturaleza es porque el conflicto es bastante intenso. Es decir, que ahí también puede haber un conflicto emocional anterior. Si queréis lo dejamos aquí. Muchas gracias.